Bueno, yo soy María, de Fundación Pescar. Buenas tardes a todos, yo soy Flor de Fundación Pescar y venimos a presentarles hoy cómo se articula la búsqueda de laboral con la inteligencia artificial. Así que esperemos que sea de utilidad. Como para arrancar, primero un contexto, que hoy la inteligencia artificial, todo el mundo la usa, pero no todos conocen algunas cosas en que puede ser utilizada y que hay herramientas específicas que integra la inteligencia artificial que te pueden ayudar. Por ejemplo, para la búsqueda de trabajo. Antes la búsqueda de empleo, hace unos años, cuando no estaba la inteligencia artificial, era un proceso muy solitario, en que nadie te daba un feedback de cómo estaba tu CV, si estaba siendo estratégico, si estabas respondiendo bien a las entrevistas, sino que era un poco práctica y error, hasta que uno va aprendiendo y vas conociendo qué es lo que se espera. Y hoy en día eso avanzó muchísimo y ya no es así. Hoy la inteligencia artificial es una herramienta y si uno la sabe usar de forma correcta, puede ser casi como un mentor de alguna forma, pero siempre utilizado con criterio, que te va guiando qué hacer y cómo hacerlo. Me parece importante como repasar a la hora de la búsqueda de empleo cuáles son para nosotras desde Fundación Pescar los 4 pasos más importantes, que acá pusimos algunos, ¿sí? Primero, cuando uno está buscando trabajo, lo más importante es hacer una tarea de autoconocimiento donde uno empieza a identificar qué habilidades tanto técnicas como personales tiene para ofrecer ese mercado laboral y también para identificar el perfil laboral de cada uno de nosotros y cómo se relacionan con los diferentes puestos u ofertas laborales. Entonces, primero lo que les proponemos es hacer una tarea de autoconocimiento para identificar el perfil laboral de ustedes y poder machearlo con el perfil laboral de las diferentes ofertas laborales que encuentren en las distintas fuentes de búsqueda. Como un segundo paso, lo que les proponemos es, una vez que uno identificó su perfil, va a ir a poner todas esas habilidades, esos conocimientos tanto técnicos como esas habilidades personales al currículum. Entonces acá, cuando uno empieza a armar el CV, nosotros desde Fundación Pescar lo que les recomendamos es utilizar un formato de CV modelo Harvard, ¿sí? Cuando hablamos de un formato de CV modelo Harvard, hablamos de un formato, el que pueden ver ahí, el tilde verde, es el del modelo Harvard. Antes utilizábamos formatos donde había muchos colores, donde había muchos iconos. Entonces, hoy por hoy, dado cómo la inteligencia artificial está interviniendo en todo lo que tiene que ver con las búsquedas de empleo, existen los filtros ATS, que son esos filtros, esos robots que seleccionan según las palabras claves que necesite la búsqueda, pero también cuando se utilizan en el CV diferentes logos o iconos, lo que sucede es que si existen esos logos o iconos o no están las palabras claves que la búsqueda pide, el CV queda por fuera de la búsqueda, ¿sí? O sea, no pasa los filtros ATS. Entonces, por eso nosotros recomendamos un modelo estilo Harvard, un formato liso, blanco, formal, ¿sí? Que tenga los datos necesarios que, por supuesto, en el CV necesitamos. Y hay algo que mencionamos siempre y que les mencionamos a todos los beneficiarios de nuestros centros, que tiene que ver con pensar el CV de una manera estratégica, ¿sí? El CV siempre tiene que tener el perfil laboral de ustedes, sus datos personales, su experiencia laboral, su formación académica, cursos y certificaciones que hayan hecho, que certifiquen sus conocimientos tanto técnicos como sus habilidades también interpersonales, pero siempre tienen que armarlo de una manera estratégica, siempre alineándolo a la búsqueda de empleo que ustedes tengan y alineándolo también, si yo tengo más experiencia de empleo y estoy, por ejemplo, buscando un empleo en programación, y tengo experiencia de empleo en programación, lo primero que voy a destacar es esa experiencia de empleo y luego mi formación. Si yo tengo más formación académica y no tanta experiencia laboral, lo primero que voy a destacar es la formación académica. Y después decimos de ser estratégico siempre pudiendo leer el perfil de la búsqueda, ¿sí? Y viendo cuáles son los requisitos y los conocimientos tanto técnicos como las habilidades blandas que se piden en el perfil laboral. Pero bueno, para dar paso y introduciéndonos en todo lo que tiene que ver con la intervención de la inteligencia artificial en todo lo que es la búsqueda de empleo, nuestros alumnos de la Fundación Pescar armaron una página
que facilita los recursos necesarios en todo lo que es el proceso de inserción laboral, comenzando desde el CV, el LinkedIn, el perfil profesional, así que les vamos a dar lugar para que lo puedan comentar. Bueno, buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Nosotros decidimos juntar un montón de herramientas, inteligencias artificiales y también plantillas para que puedan realizar su CV correctamente y que sean capaces de ser compatibles con los filtros ATS. Las IAs que decidimos poner son IAs con las que ustedes pueden simular una entrevista y también practicar para una entrevista. Yo les voy a nombrar las primeras y mi compañera Beta el resto de inteligencias artificiales. Primero tenemos a Jodly IA, después tenemos a Carol Swift y terminamos con otras dos muy importantes también. Las otras dos son Interview Warm Up, que es por Google, y luego el iJob Scout, que es el que se encarga más como de la búsqueda y práctica. Es más que nada para que ustedes se sientan más seguros al momento de ir a una entrevista o más o menos entender qué pueden esperar. Y bueno, la página también cuenta, si bajamos un poquito más, con algunos prompts clave. Esos ustedes lo copian y lo pegan a una IA para que le ayude en diferentes tareas, como por ejemplo entrenador de élite, negociación salarial también. Hay muchos chicos que, por ejemplo, el primer trabajo no saben qué pedir o qué esperar. Entonces, ahí tienen una ayuda. Genial. Bueno, estas son algunas herramientas que fueron preparando y también agrupando, que eso es importante porque acaban de encontrar todo lo necesario para buscar trabajo. Desde el momento en que armo el currículum y quiero saber si pasa los filtros ATS, hasta el momento que quiero practicar una entrevista y hacer un simulador y que me dé un feedback. Entonces, o generar un prompt para tener distintas conversaciones a la hora de negociar mi sueldo, a la hora de presentarme en una entrevista. Entonces, esto agrupa todas esas herramientas que podés llegar a necesitar si estás buscando trabajo. Cuando estamos en la construcción del CV, que uno no presenta un único CV para los diferentes puestos de empleo, sino que siempre adapta el CV según la búsqueda a la que se está postulando, ahí con los diferentes prompts que los chicos crearon en esta página, tienen la posibilidad de darles órdenes a la IA y poder pedirle que les sugiera según el aviso o la oferta laboral. Pueden copiar y pegar la oferta laboral, adjuntar su currículum y pedirles que les sugiera mejoras bien enfocadas a la búsqueda laboral a la que ustedes se están postulando. Entonces eso nos parece súper importante poder tenerlo en cuenta porque cuando uno presenta un CV siempre tiene que ser sumamente ajustado a la oferta laboral a la que se están presentando, desde los conocimientos técnicos, desde las habilidades, desde los cursos y certificaciones que mencionen, desde las experiencias laborales, como también de los proyectos. Cuando uno no tiene tanta experiencia laboral, quizás participaron en proyectos o en trabajos de voluntariado que les sirve como experiencia laboral para aquellos que están buscando ese primer empleo. Entonces la IA les puede sugerir en función al perfil del puesto que ustedes copien y peguen, les puede sugerir mejoras en el currículum y adaptarlo. Tal cual. Acá algo importante, tanto para cuando armen el CV como para cuando vayan a una entrevista, es que siempre piensen en la palabra estrategia. ¿Qué es lo más estratégico para yo postularme a este puesto teniendo los conocimientos y la experiencia que yo tengo? Y como dijo Flor recién, un buen prompt te puede ayudar y guiar justamente para definir esa estrategia y saber qué resaltar y cómo presentarte. Lo mismo en una entrevista. Acá van a ver algunas sugerencias, lo mismo en la página que armaron los chicos, pero cada uno después puede ir armando ese prompt. Bien, y acá algo sumamente importante que son las fuentes de búsqueda laboral, que quizás uno tiende, si está buscando trabajo, a concentrarte únicamente en LinkedIn, que es una red social que agrupa empresas, empleados, personas que están buscando trabajo, pero LinkedIn no es la única fuente que hay para buscar trabajo, sino que es una más de las tantas que hay. Por eso, el primer quizás consejo a la hora de postularte es que diversifiques, no vayas siempre a LinkedIn todos los días, sino que analiza a qué puesto te vas a postular. Y no es lo mismo si te estás postulando en tecnología, porque hay portales específicos para programadores, por ejemplo, que si te estás postulando en algún otro rubro.
Ahí me parece importante en esto, cuando uno está buscando trabajo, no solamente diversificar, como dijo María, las fuentes de búsqueda de trabajo, sino también armar una estrategia de búsqueda de empleo. Cuando hablamos de estrategia de búsqueda de empleo, así como vemos que hay diferentes desde portales, consultoras, utilizar nuestra red de contacto, empresas a las que puedo subir el currículum, tenemos diferentes portales de empleo, por lo tanto, armar una estrategia donde yo me proponga en la semana decir, el lunes comienzo a postularme en los puestos que están en LinkedIn, el martes voy a hacer todo lo que tiene que ver con consultoras, el miércoles voy a subir mi CV a las empresas que me interesan o que tienen que ver con mi profesión o la carrera que estoy estudiando, el jueves me dedico a subir mi currículum a las diferentes bolsas de empleo, Zona Jobs, Boomerang, CompuTrabajo, ¿sí? Armar una buena estrategia de búsqueda laboral. Nosotros siempre decimos que buscar trabajo es un trabajo en sí mismo. Por lo tanto, armar una buena estrategia en donde diversifiquen y todos los días tengan un objetivo y ese objetivo tenga que ver con decir, bueno, hoy tengo que al menos postularme entre 5 a 10 ofertas laborales, pero no solamente en LinkedIn, como decía María, porque LinkedIn, como cualquier otra fuente de búsqueda específica, se agota, ¿sí? Entonces, en LinkedIn, en los portales de empleo, en las empresas, en pensar en la red de contactos que ustedes tienen desde las universidades donde estudian, desde también todos los contactos que han hecho en cursos o quizás en eventos como este, que es una gran fuente de contactos, ¿no? Todas las empresas que conocieron hoy, todos los contactos que hoy se pueden llevar, también poder utilizar esa red. Entonces, es súper importante, por un lado, cuando armo el CV, pensar en esto que les decía María de ser estratégicos y cuando busco trabajo, armarme justamente lo que mencionábamos, una agenda de búsqueda laboral, ¿sí? Una buena estrategia de búsqueda laboral. Buenísimo. Y desde ya que pueden usar en cada uno de los eslabones o cada uno de los pasos, siempre intenten integrar la IA, porque quizás uno conoce, no sé, 5 portales y hay muchos más. Entonces, para hacer esa búsqueda o esa investigación o que te sugiera, pueden usar este prompt. Bien, y llegó el momento más esperado de todos, la entrevista. Que acá hay algo importante, que a las entrevistas hay que ir preparados, ¿sí? Y muchos de ustedes quizás en la primera, segunda o tercera entrevista, o sea la entrevista que sea, puede tener nervios. Y acá es importante, así como cuando hicimos el CV fuimos estratégicos, así como cuando buscamos y nos postulamos fuimos estratégicos, en la entrevista es el momento en que más estratégicos hay que ser. Y esa estrategia hay que pensarla y hay que saber qué voy a decir y qué voy a responder a cada una de las preguntas. ¿Puedo saber todas las preguntas que me van a preguntar? Obvio que no, pero sí sé cuáles probablemente van a estar. Bien, en esto nos parece como importante destacar lo que decía María al principio, ¿no? Toda entrevista genera determinado miedo o nervios, ¿sí? Para eso no hay nada más importante que la práctica y la preparación. Y cuando hablamos de la práctica y la preparación de la entrevista ustedes se van a basar, la entrevista va a ser una entrevista en donde hay dos personas que necesitan algo. Un entrevistador que está buscando un empleado para un puesto específico de trabajo y una persona que está buscando un empleo. Entonces es una conversación, un intercambio que van a tener en función al currículum que ustedes presenten, ¿sí? Entonces por eso es importante pensar en las típicas preguntas o las preguntas fundamentales que se hacen en una entrevista, pero también tener la flexibilidad o la capacidad de adaptarnos a las preguntas que puedan surgir en el medio de esa entrevista de trabajo, que van a surgir en función a lo que ustedes le cuenten al entrevistador, ¿sí? Entonces, para nosotras nos parece súper importante compartirles a ustedes que siempre que hablen de experiencias laborales, de proyectos o de diferentes competencias que tengan, que puedan darles ejemplos, ¿sí? Ejemplos de competencias, que puedan compartir las tareas que fueron haciendo las diferentes experiencias o que puedan compartirles proyectos o actividades de voluntariado para quienes no han tenido una experiencia de empleo formal todavía, ¿sí? Y sí decirles también que toda experiencia de trabajo es un trabajo. Nosotros nos encontramos muchas veces con jóvenes que llegan a nuestros cursos y en muchas oportunidades nos dicen, no, yo no tengo experiencia. Y cuando empezamos a indagar nos damos cuenta que sí tienen experiencia, pero que han trabajado quizás por fuera del mercado formal,
suelen decirnos, yo trabajé en negro, nunca trabajé. Bueno, trabajar en negro o por fuera del mercado formal es un trabajo, porque ustedes cumplieron una responsabilidad y un compromiso. Solo tengo que tener en cuenta cómo cuento esa experiencia de empleo. Lo importante a la hora de la entrevista es cómo voy a contar y compartir de manera formal esa experiencia de trabajo. Acá, volviendo un poquito, las chicas dejaron en la página distintas herramientas que ustedes pueden conocer para practicar entrevista, pero si no, también ir preparados implica, por ejemplo, poner el puesto al que se están postulando en la inteligencia y decirle, dame 4 preguntas sobre mi perfil y 3 preguntas técnicas que me pueden llegar a hacer en esta entrevista. Y eso está muy bueno porque va más allá de lo que vos te imaginabas que te podían preguntar, sobre todo las preguntas a nivel técnico. Y hay una pregunta que es medio intermedia, que tiene que ver con evaluación por competencias, que Flor la mencionó, que lo que busca es conocer cómo actúas vos frente a un desafío, frente a un problema, frente a una situación. Y para esto hay una forma interesante de contarlo, que es la técnica STAR, que después la pueden buscar y fijarse cómo van a contar esta situación, cómo cuentan la situación, cómo cuentan la tarea, cómo cuentan la acción y cómo cuentan el resultado. Esto es más importante que lo lleven preparado porque es la forma de contar cuál fue mi rol, cuál fue el problema o cuál fue el desafío y cómo yo soy solucionando problemas, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto después, si quieren, lo pueden investigar, que está muy bueno. Bueno, simulador, un prompt. También ahí sumar, cuando estoy justamente preparando una entrevista y una práctica, además de poder copiar y pegar la oferta laboral que ustedes tienen y a la que van a ir a la entrevista para que el prompt les traiga diferentes preguntas que suelen hacerse en las entrevistas, pero más enfocada a la búsqueda, también es importante, y lo hemos hecho y lo hemos probado, pegar lo que tiene que ver con la búsqueda laboral y también agregar el currículum de ustedes para que les pueda dar un speech, ¿sí? Un argumento de cómo contestar ante un determinado puesto de trabajo, que puede ser, por ejemplo, un puesto de trabajo como de soporte técnico, de programación, de atención al cliente, de administración. Entonces, pegar lo que tiene que ver con la búsqueda y el puesto laboral en sí mismo, copiarles el currículum y pedirles que les sugiera poder armar un speech de la próxima entrevista que van a tener. También, más allá de esto, de tener en cuenta la inteligencia artificial a la hora de las entrevistas, para prepararme una entrevista es súper importante que antes investiguen la empresa a la que se van a presentar, ¿sí? Que se metan en la página web, que puedan ver su misión, su visión, sus valores, porque hay una pregunta de entrevista que es clave y que la van a tener en todas las entrevistas, que tiene que ver con ¿por qué querés trabajar con nosotros? ¿Sí? Entonces, ante esa pregunta es ahí donde yo tengo que poder explicar y argumentar y dar cuenta de que estuve investigando y que me interesa la propuesta. Entonces, es clave antes de una entrevista investigar a la empresa, practicar el currículum, practicarlo con las diferentes preguntas típicas de entrevista y utilizar la inteligencia artificial, donde pueden pedirles que en función al puesto, al perfil y al currículum de ustedes, les sugiera cómo responder a esas preguntas de entrevista laboral, ¿sí? Bien, acá les vamos a dejar el QR de la página por si quieren ingresar y llevarse ese recurso a su casa, donde van a encontrar las distintas inteligencias artificiales, ¿sí? Nos estamos quedando un poco sin tiempo, ya estamos para cerrar. Bien, para finalizar, lo que tenemos para decirles, síganos en las redes de Pescar, y por otro lado, para nosotros siempre les decimos lo mismo, aprovechen cada oportunidad de entrevista, cada entrevista es un aprendizaje en sí mismo, así que les deseamos muchos éxitos y estamos a disposición para lo que necesiten desde la Fundación Pescar. Muchas gracias.